Por San Luis que habían hecho críticas por la forma en que se había presentado el proyecto de presupuesto provincial, que les hemos ido informando que ha sido muy escueto, en donde se habla solamente del monto que se calcula de ingresos y recursos para el año próximo en unos 31.000 millones de pesos. Bueno, estamos en comunicación con el presidente del bloque de diputados de Avanzar y Cambiemos por San Luis, el doctor Alejandro Cacase. Buen día, diputado. Buenos días, Verónica, un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. Bueno, gracias. ¿Qué opinión le merece las declaraciones que ha hecho ayer la ministra, este anuncio de que enviarían ampliaciones del presupuesto luego que se presente el proyecto a nivel nacional? Bueno, en las propias declaraciones de ella reconoce las falencias que el presupuesto tiene. Es decir, ella misma cuando está haciendo el anuncio dice que lo que ha enviado no se ajusta a lo que se hace anualmente. Ella misma dice que es muy escueto lo que se ha presentado y que no detalla los programas, cuando la ley dice que debe ser un presupuesto por programa. Es decir, en sus propias palabras está reconociendo el incumplimiento de lo que la ley establece, porque la ley dice que tiene que haber un detalle del cálculo de recursos y del presupuesto de gastos del Estado, eso no lo tiene. La ley dice que tiene que tener un presupuesto por programas, y ella misma dice que no tiene los programas. La ley, por supuesto, pauta que esto debe ser hecho anualmente, y ella marca que lo que se ha hecho todos los años, esta vez no se ha hecho. Y después, bueno, busca su excusa, que lo marca en los plazos de lo que se presenta el presupuesto nacional, pero eso ha sido así toda la vida, no este año. Es decir, cuando ella dice no puedo presentar el presupuesto porque no tengo la variable de crecimiento del PBI, de inflación, de tipo de cambio que fija el presupuesto nacional, eso pasa ahora y pasó todos los años anteriores. Claro, porque la fecha es del 15 de septiembre, Claro, cuando le son vence las el... fechas así. Claro. O sea, podríamos tener una discusión que yo encuentro razonable en cuanto a decir que los presupuestos provinciales se presenten una vez presentados los presupuestos nacionales, porque hay que tener en cuenta esas variables, y eso exigiría una reforma de nuestra Constitución. Pero siempre el presupuesto nacional se ha presentado el 15 de septiembre y el de la provincia ha sido presentado el 31 de agosto, y nunca esa circunstancia ha sido impedimento para que la provincia haga su cálculo de recursos. Este año, obviamente porque tienen una concepción política distinta y buscan complicar el gobierno del presidente y cuestionar en todo lo que sea posible cuestionar, entonces ahora dicen que eso es un impedimento. Pero esa situación de la fecha se ha presentado siempre y en eso no ha variado nada ahora. Entonces es súper claro, por sus propias palabras, que lo que ha hecho no cumple con los requisitos de un presupuesto. Y hay una gravedad adicional cuando se le pregunta de si la legislatura debiera tratarlo o esperar que se haga esta ampliación, y ella dice que bueno, lo pueden ir tratando, más allá de que es importante esperar a que haga esas adiciones al presupuesto. Y es el tema de que la ley de presupuesto tiene un trámite especial por la Constitución, de que queda aprobado por el paso del tiempo. Es decir, las cámaras tienen 70 días para hacer el tratamiento del presupuesto, que si ese tiempo pasa y esas ampliaciones no se han hecho, va a quedar aprobado algo que no tiene ningún elemento para poder ser discutido. Es por eso que nosotros no queríamos darle el ingreso como trámite parlamentario, y el oficialismo insistió y con su mayoría se lo terminó dando. Porque a partir de eso se ha puesto en marcha un cómputo de un plazo que ya está corriendo y que va a implicar la aprobación automática del presupuesto. De un presupuesto que no dice nada, no dice ni cuánto se va a gastar en educación, en salud, en seguridad, en obra pública. No marca qué hacemos con el dinero de los impuestos que contribuyen nuestros ciudadanos. Dice ella, lo pueden ir tratando y después podemos incluso enviar una adenda, dijo, No, claro, en un momento. Que vamos a ir tratando. Claro, porque no hay que tratar, claro, no entiendo. Hay que tratar, es decir, ella también en esto ella insiste, dice, lo único que hemos hecho
es actualizar el monto total de los recursos en un 18%, porque es lo que vemos con la Comisión Federal de Impuestos que nos van a mandar de más de coparticipación. Por supuesto que cuando ya habla en lo técnico reconoció por primera vez, creo, de que el presupuesto no depende de los fondos provinciales, sino que depende de los fondos nacionales y de lo que se le envía, que como sabemos es el 80% del presupuesto. Reconoce que la nación le viene enviando mucho más y le va a seguir enviando más, que eso va a constituir el grueso del aumento que tenga el presupuesto. Entonces dice, lo único que hemos hecho es actualizar lo que la provincia va a recibir por la Comisión Federal de Impuestos. Hemos utilizado el mismo criterio para lo provincial y le estamos pidiendo una autorización a la legislatura para que le dé un cheque al gobernador de gastarlo como quiere. Le faltó decir eso en esos términos explícitos, pero lo dijo en otros términos más rebuscados. Es decir, hemos actualizado en un 18%, se lo estamos explicando en la fundamentación, denle al gobernador que pueda gastar como quiera esos 31.000 millones de pesos, respetando en principio que haya un 23% para la educación, respetando que cierta porción por ley tiene que ir al Poder Judicial y del resto que haga lo que se le dé la gana. Ahora, un gobernador que en la cuenta de inversión que acabamos de analizar hace un par de meses, redujo en un 50% el presupuesto de infraestructura escolar y de refacción de las escuelas, no ejecutó las partidas de infraestructura para los hospitales, prácticamente diezmó el Departamento de Lucha contra el Narcotráfico. Darle a un gobernador así el poder de que él decida en qué se gasta y cómo se gasta, a ver, no se lo daría a ninguno, pero menos a este, en esas condiciones de que nunca cumple con los presupuestos que manda. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, envía los proyectos a la legislatura, así que seguramente va a haber un debate, pidiendo autorización para colocar títulos de deuda de la provincia. Bueno, también empréstito y adquirir empréstitos o préstamos. Sí, ahí, bueno, ella en la conferencia de prensa hace como una lectura de los artículos del proyecto que va a enviar, que por supuesto hay que analizarlo en su conjunto, pero de lo que se desprende de lo que ella lee son 3 puntos distintos. Por un lado, quiere vender la deuda, quiere vender las sentencias, básicamente, sí, los derechos que surgen de las sentencias ya ganadas por la provincia. También quiere vender los derechos, como segundo punto, los derechos litigiosos, es decir, de los juicios que están pendientes, claro, de sentencia. Esto, Verónica, tiene un enorme peligro, enorme, porque al estilo de ellos no están diciendo cómo lo van a hacer, dice bajo cualquier negocio jurídico poder ceder, transferir. Esto significaría que, por ejemplo, pueden venderle a un fondo buitre la deuda de San Luis por un precio irrisorio y que después ese fondo buitre vaya y se cobre toda la deuda. Entonces esto podría implicar que el gobernador haga un negocio con una financiera en particular o con un banco que lo acuerde, con el que tenga relaciones y le diga, che, mira, San Luis tiene estos miles de millones de pesos de acreencia frente al Estado Nacional, te lo vendo a un 20%, a un 40%, a un 60%, el precio que a él se le ocurra. Y no hay ningún mecanismo para controlar que en realidad esa persona no esté asociada con el gobierno y después se queden con la diferencia. Esto lo debo citar así porque por supuesto estamos hablando de un gobierno que no es transparente con sus finanzas. Entonces, otra cosa más seria sería si el gobierno dice, hemos llegado a determinada negociación con los bancos o con tales financieras o con tales colocadores de deuda y vamos a vender la deuda en tales condiciones, a tal precio. Se supone que eso irá en el proyecto que va a enviar a la legislatura. No, es que el proyecto no es para una operación que han hablado que nosotros la aprobemos. Que es una autorización en general, sí. Claro, es una autorización en general para que él, de la forma que se le ocurra, lo haga. Y eso no lo podemos avalar porque no es indistinto cómo lo haga. Una forma, por ejemplo, que se me ocurriría a mí,
es decir, bueno, hacemos una licitación pública en los mercados, a modo de subasta, para ver de todos los colocadores privados que pueda haber, o bancos, a ver quién da en qué condiciones. Por ejemplo, un mecanismo de licitación permitiría que se presenten pliegos diciendo que se paga tal porcentaje por la deuda, que se paga en efectivo, que es lo que quiere el gobernador, que se paga en moneda extranjera. Bueno, fijar determinadas condiciones y a ver quién da más, porque obviamente que quien compre esa deuda, para darle efectivo a la provincia, le va a ejercer un descuento sobre los títulos. Eso es obvio, le va a decir, bueno, te doy la plata y yo voy y le cobro a la nación la deuda, entonces tiene que hacer una diferencia por hacer esa tarea. Obvio, sí. Ahora, un mecanismo de licitación, por ejemplo, permitiría que el que dé más se quede con eso. Pero no es esto lo que está mandando el gobernador, ni está mandando una propuesta diciendo, bueno, lo arreglamos de esta manera, le pedimos a la legislatura que lo apruebe, ni está diciendo, bueno, vamos a hacer tal mecanismo. Yo doy esa idea por dar una, por cómo funcionan los mercados financieros, pero, a ver, tiene que tener alguna idea. Lo que no puede mandarnos un proyecto diciendo, bueno, miren, voy a vender la deuda, denme autorización para hacerlo como a mí se me dé la gana, al precio que sea, con quien sea, y bueno, después veremos. Encima, en una provincia donde el año pasado se vendieron 2.400 millones de pesos de títulos públicos, nos enteramos en junio de este año y estamos en septiembre y no ha sido nunca incorporado al presupuesto el resultado de la venta de esos títulos, ni se informó a cuánto se vendieron. Entonces, estamos a punto de denunciar al ministro penalmente por no informar el resultado de la venta de esos títulos, porque hemos hecho pedidos de informe que no los responden ni los quieren responder, y cada vez que pedimos el tratamiento de estos pedidos de informe nos dejan sin quórum la comisión para no dar explicaciones al respecto de los títulos públicos, y entonces vienen ahora a pedirnos una autorización para que les dejemos vender todos los derechos por cobrar que tiene la provincia. No, de ninguna manera. Y esta autorización para contraer préstamos, no recuerdo, ¿ha habido otras oportunidades donde se haya pedido esta autorización? ¿Hay antecedentes? No, me parece que no. ¿El punto cuál? Para contraer préstamos. El punto con esto, ¿cuál es? Evidentemente hay una voluntad de endeudarse en la provincia. Sí, sí. Esto es lo que me parece primero habría que transparentar. Esto sería bueno que la ministra, que nos tiene miedo, porque nos contesta por la agencia de noticias y demás, porque tiene miedo de venir a la legislatura. Nosotros no mordemos, lo que queremos es que haya explicación. Entonces, yo la invito públicamente a la ministra a que venga a la legislatura, que hable con nosotros, con los legisladores, de sus explicaciones. Y entonces nos explique por qué la provincia se quiere endeudar. Es decir, si es una provincia que tiene una ley de presupuesto que requiere presupuesto equilibrado, es decir, una política de la provincia que no haya déficit, que no se gaste más de lo que ingresa. Entonces, hay una voluntad de quebrar con esa política. Bueno, quiero saber para qué. Porque nosotros los años anteriores habíamos tenido equilibrio presupuestario. No se había gastado más de lo que ingresaba. El último año rompimos ese equilibrio presupuestario porque, como lo dice el propio contador general de la provincia, no lo digo yo, venía, o sea, yo lo digo también, pero... Sí, pero lo dice el propio funcionario provincial. Claro, sí. Lo dice el propio funcionario provincial. Había un ritmo de gasto de enero a agosto que después se multiplicó exponencialmente por 7 veces, se multiplicó ese gasto social a partir del mes de septiembre, es decir, cuando lanzó el plan 22 AGES, se dio cuenta que había perdido las PASO y tenía que recuperarla para la general y empezó a darle al gasto de una manera impresionante. Entonces, ¿para qué queremos endeudarnos ahora? Si hay una cláusula de presupuesto equilibrado, ¿cuál es la idea de
la provincia endeudarse. Y ella misma dijo que estaba muy sólida financieramente la provincia ayer. Entonces, ¿para qué nos vamos a endeudar? Uh-huh. Si ellos me explican un plan financiero, no se explican un plan financiero diciendo, miren, nos queremos endeudar porque queremos construir determinada obra pública y necesitamos más capital. Ahora, en una provincia que va a tener 31.000 millones de pesos, que ha recibido a partir del comienzo de la administración del presidente Macri el doble de los recursos que venía recibiendo, en una provincia que han crecido sus ingresos prácticamente en un 40% durante este año, que van a seguir creciendo hacia adelante, que aumentó impuestos, que recibe más dinero de la coparticipación, que recibe el pago extra de un juicio de la Corte y en el que además va a recibir un retroactivo, ¿cuál es el propósito de endeudarnos? Uh-huh. No es que estemos en contra de una autorización para endeudarse si hay un propósito definido para hacerlo, pero decir que nos queremos endeudar, creo que dijo en un 70% del monto de los juicios. Sí, hasta un importe máximo del 70% del capital de las dos sentencias que tiene favorables Salvi. Esto es como que nos endeudemos en cerca de 10.000 millones de pesos. Uh-huh. Entonces, ¿para qué? Y la provincia está saneada financieramente, como dice, no tenemos problemas financieros. ¿Qué haríamos con los potenciales 10.000 millones de pesos aproximadamente que nos endeudemos? Estas son las explicaciones que tienen que dar, porque si no lo que pasa es que mandan estos textos así pegados para que allá levanten la mano sin discusión, y es una autorización masiva de la disposición de los recursos de la provincia. Nosotros en esos términos no. Es decir, repito, en el tema de vender nuestras acreencias tiene que haber un mecanismo claro, lo vamos a hacer por una licitación pública, transparente, abierta, que cada uno ofrezca su precio, veamos cómo determinamos a quién se lo hace. Ahora, así a que lo haga el gobernador como él quiera, no. Y si piden poder endeudarse, tomar préstamos, que se explique para qué van a hacer. Alejandro, buen día. Javier Mamí te saluda. En este sentido de la ampliación que puede llegar a presentar la ministra y que anunció ayer luego de lo que va a ser la presentación a nivel nacional, ¿cree que va a aumentar considerablemente el monto de 31.000 millones que ha presentado hasta ahora? ¿Esto que ustedes consideran que puede ser un cheque en blanco lo que se firme? A ver, sí, debiera aumentar, porque cuando la Nación haga la presentación del presupuesto, creo que uno de los ítems que se va a notar es que las transferencias a las provincias van a crecer por encima del 18%, por encima, más que eso. Entonces esto implicaría que ella debiera actualizar ese monto que ha pautado, que está basado en una estimación del 18%. Ahora, puede que esto lo hagan deliberadamente, como lo han hecho otros años. Es decir, muchas veces subestiman el cálculo de recursos, dicen, bueno, vamos a recibir un 18 más, cuando en realidad después reciben el 40 más, porque para esa diferencia, ese adicional, disponerlo como quieren por fuera del presupuesto. Esto ha pasado todos los años. Sí. O son muy malos calculando, o lo hacen a propósito, porque no hay un solo año donde el cálculo de recursos haya coincidido, no te digo en peso a peso, sino que le han errado el cálculo de recursos todos los años en miles de millones de pesos. Es una práctica habitual en la elaboración del presupuesto de hace muchos años. Exacto, se subestima deliberadamente porque después le meten una cláusula que dice todo incremento de recursos que no está previsto en el presupuesto, el gobernador lo dispone por decreto. Entonces, después tiene 3, 4, 5 mil millones de pesos el gobernador que no estaban establecidos en el presupuesto y los gasta a discreción. El año pasado ha creado programas enteros que no existían, como era el Soñando Junto a Vos, que lo creó en las elecciones y costó 845 millones de pesos, que lo dispuso por decreto. Nunca ese programa había sido votado ni decidido por la legislatura. Este programa San Luis Te Cuida que está anunciando en estos días tampoco estaba previsto en el proyecto de presupuesto del 2018, así que esto es una facultad que se ha tomado el gobernador y que va a ser de muchos millones también.
Exacto, son programas millonarios que dispone el gobernador por decreto sin discusión legislativa y que lo usa con esos excesos de fondos que, a ver, esto en una democracia normal no pasaría. Es decir, en una democracia normal el Congreso es el que Congreso, la legislatura, es el que vota el presupuesto, el que decide en qué se gastan los impuestos, y después el gobernador o el presidente tienen que ejecutar esos créditos. En la Nación teníamos una facultad ilimitada de reasignación de partidas, ahora bajo el presidente actual se ha reducido eso al 5%, entonces todavía tiene un margen, aunque muchísimo menor para disponer, de reestructuraciones, pero en San Luis es el 100% de las partidas que pueden ser reestructuradas y además el 100% de los recursos no calculados pueden ser dispuestos por el gobernador por decreto. Los calculan mal deliberadamente y así el gobernador tiene un margen más amplio para poder disponer discrecionalmente. Bueno, muchísimas gracias, diputados. Vamos a estar en contacto porque seguramente va a haber novedades con estas presentaciones de proyectos y se supone que ya la presentación completa también del presupuesto provincial. Muchísimas gracias. ¿Cómo no? Hasta luego. La palabra entonces del doctor Alejandro Cacace, es el presidente